nos hemos reunido para conmemorar la pasión y muerte del Señor Jesús. Es la hora en que sucedió el acontecimiento que nos trae la salvación, la hora del combate supremo y de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre. En la celebración de esta tarde, todos los ritos han de ser vividos desde la contemplación y el silencio, porque se trata del misterio santo de la cruz y la pasión. Toda la celebración pone ante nuestros ojos la pasión del Señor, las lecturas de la palabra de Dios que llegan a su culmen en la pasión según San Juan, la solemne oración universal que manifiesta la universalidad de la salvación, la Santa Cruz a la que hoy adoramos, la Sagrada Comunión que nos une al cuerpo entregado y a la sangre derramada por nosotros. Nos ponemos de pie y el que pueda, de rodillas. De pie. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inanerrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros despreciados y desestimados. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte,
y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Repetimos todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios real, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para que todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Vamos ahora a hacer la lectura del Evangelio, que será la Pasión. Como es una lectura bastante larga, el que te lo sé puede permanecer sentado. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Y Si así- me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber.
La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera le dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro, que estaba de pie calentándose, le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, y en él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y le dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En estos momentos de la muerte de Cristo guardamos unos segundos de silencio, y el que pueda y quiera se pone de rodillas. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero
y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura se dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Este día también la liturgia anima al sacerdote a que no predique mucho, porque la homilía es la pasión. Siempre no sabemos el guión, perdonad esta expresión, pero siempre nos impresiona. ¿Por qué? Porque es todo un Dios entregándose, de una manera terrible. Se te ponen los pelos de punta al contemplar todo lo que el Señor pasó y todo lo que sufrió, que en el fondo es toda la maldad del ser humano, reconcentrado en muy pocas horas. Y el Señor lo asumió por amor, porque te quiere. Hoy es un día terrible, sí, pero es el día de los desposorios, de Dios contigo, de Dios con la Iglesia, de Dios con la humanidad. Por lo tanto, es un día grande. A mí me gustaría, bueno, pues intentar predicar al hombre del siglo XXI aquí en España, en el que nos cuesta transmitir la fe a nuestros hijos, nos cuesta transmitir la fe a nuestros nietos. ¿Qué entiende un joven, qué entiende una joven cuando ve la fe de su abuela, de su abuelo? Yo no lo sé, yo no soy joven. ¿Cómo percibe un joven el cristianismo? No lo sé. ¿Cómo percibe esta sociedad tan plural, con tantos tipos de pensamiento? Aunque en mi opinión todos al fin y al cabo nos están como llevando a corderitos hacia un pensamiento único, pero es mi opinión, que yo respeto a las demás. Pensamiento único en el que el ser humano pierde su trascendencia. No me quiero ir por las filosofías, pero ¿sirve Cristo hoy para algo? La fe cristiana sirve para algo. Hace unos años, en los pueblos que estaba, decían las señoras, bueno, y todo el mundo, va a dejar de haber procesiones, va a dejar de haber manifestaciones de fe. La fe tiene que irse a las sacristías. Entonces, públicamente, pues lo mejor es que la Iglesia diga, bueno, pues la fe es algo privado. Por cierto, que este pensamiento que viene de la Revolución Francesa, la otra revolución, la americana, es lo contrario. Quiero decir, aquí cada uno opina lo que dé la gana, porque tengo que asumir los presupuestos de nadie, si están equivocados, y a mí no me convencen. Pero bueno, eso también es mi opinión. ¿A dónde quiero llegar a parar?
Estaba abandonando el ser humano la fe cristiana. Nos está costando bautizar a nuestros chavales. Ya, yo alucino, perdonad esta expresión, pero es la realidad. Yo alucino cuando un niño de 7, 8 años decide si quiere hacer la primera comunión. Perdón, no sé, su padre y su madre igual no tengan que haber apuntado a la catequesis, no lo sé, pero yo alucino que esa decisión la tome un chaval pequeñajo. Claro que hay que intentar educar en la libertad, pero un chaval no puede tomar esa decisión. Que su padre decide que no lo haga, pues que no lo haga, por supuesto, pero no puedes decir esta decisión la tiene que tomar el chaval. Es que, ¿dónde está la verdad? ¿Acaso hay alguna verdad? ¿Acaso hay alguna verdad? Pilato lo ha dicho en el Evangelio. ¿Y qué es la verdad? Y deja decidir si la verdad tiene que morir al pueblo. Y democráticamente todos, bien llevados como corderitos, deciden, así como en consenso, pero en un consenso dirigido, crucifícale. La verdad ya no se busca, sino que, mira, como no se existe la verdad, entre todos vamos a decidir lo que nos dé la gana en cada momento. Entonces, ¿a dónde hay que ir? ¿Cuál es el camino? ¿Qué meta seguir? ¿Cuál es la estrella polar? ¿Dónde está el norte? ¿Hacia dónde va mi vida? Pues mira, tu vida no va hacia ningún lado, porque no hay ningún lado a dónde ir. Tú tienes que decidir qué verdad quieres construirte. Al fin y al cabo, ya eres mayorcito, ¿no? ¿Es acaso el hombre la medida de las cosas? ¿Es acaso el hombre el que decide cuál es la verdad? ¿Es acaso quién eres tú, quién soy yo para decidir dónde está la meta? Pero si nos han nacido, si yo no soy la medida de nada, a lo justo soy intérprete de una realidad que no entiendo del todo. Iba a decir, el que no esté de acuerdo con esto, que levante la mano. Somos intérpretes de algo que nos sobrepasa por todas partes. Si no sabemos ya. El otro día estuve viendo un vídeo así de estos chulos sobre la física cuántica. Yo aluciné. Esto es para mí magia y es física. Pero si no sabemos ni lo más mínimo de la materia, ¿cómo me voy a poner a decidir cuál es el sentido de mi vida? Si no lo sé, si no tengo ni idea, si somos unos pobres, perdonad esto, unos pobres desgraciados. ¿Existe la verdad? ¿Existe un camino a donde ir? Cuando nuestros jóvenes y en la cultura actual nos presentan a Jesucristo, ¿qué están entendiendo? Pero por otra parte, mirad, yo veo que las procesiones de Semana Santa siguen existiendo. No sé, hay gente para sacar los pasos, son pasos con mucha gente, ¿eh? Ayer estuve en un antiguo pueblo donde me lo pasé muy bien de sacerdote, en San Vicente de la Sonsierra, ya sabéis que es disciplina, pues había un montón de gente. Y no eran pordioseros que se disciplinaban, ¿eh? Perdonad esto, que igual no debo decirlo. Yo estoy viendo que el ser humano necesita la verdad, busca la verdad, desea la verdad, desea qué va a pasar conmigo cuando me muera. ¿Qué le ha pasado a mi madre cuando se ha muerto? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué sentido tiene todo esto? Deseamos buscar, no ya que me construya yo a mí mismo una verdad que sé que va a ser mentira. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni idea. Puedo decidir yo las cosas, pero sé ante mí mismo que eso es falso. Y si alguien se cree lo contrario, perdonad, pero dudo de su racionalidad. Pero es mi opinión. ¿A dónde quiero llegar a parar? Los cristianos tenemos la gran suerte que nuestra fe, que es perfectamente entendible, aunque nos sobrepasa la razón, porque eso también es racional, que Dios me sobrepasa. Los cristianos tenemos la gran suerte de un Dios que no quiere quitar mi razón para que yo crea. Es más, que la fe cristiana me anima a pensar. Pero es que me propone un fin, el fin de mi existencia, que soy hijo de Dios y que mi destino es el cielo y el camino es Cristo. Hay una luz, hay un norte. Mire usted, pero es que los muertos no
Claro, es que Dios nos sobrepasa por todas partes. Es que Dios va a dejar de ser Dios para que pueda entrar en tu razón. Es que tú eres Dios. Tenemos la gran suerte de que este día y mañana el ser humano encuentra sentido a su existencia. Tenemos la gran suerte los cristianos que tenemos una luz que nunca se va a acabar. Tenemos la suerte los cristianos que el cristianismo va a ser quien renueve otra vez esta cultura. Y si no es el cristianismo, pues entonces, ya lo siento, pero yo me bajo. Porque lo que viene es terrible. Como todos los siglos que ha habido crisis culturales y cambios de época, al fin y al cabo son los santos, son las personas de fe, son los intelectuales de fe los que han cambiado, los que cambian las cosas. Yo os animo, queridos hermanos, que mantengamos la fe en la resurrección en Cristo, porque el mantener la fe en Cristo es mantener la esperanza en el ser humano. Que así sea. Todo el Viernes Santo cambia también las peticiones. Se va a hacer la oración universal. Son 10 grandes peticiones. Como es muy largo también, podéis permanecer sentados. El que quiera hacer también penitencia puede estar de pie, lo que quiera, cada uno. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo santos, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente hijos nuevos, acrecienta la fe y la sabiduría en nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus elegidos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu pueblo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya hemos terminado esta parte, que es la parte de la liturgia de la palabra, y comenzamos la liturgia de la adoración de la Santa Cruz. Vamos a descubrir cada llaga del Señor y vamos a adorarle en nuestro corazón. Al final de este canto, de este rito, bajaré abajo y podemos dar un beso al Señor, o igual mejor una inclinación por aquello del COVID. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada
la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodiat mei vita eterna. Amén. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay una bendición especial para este Viernes Santo, que me gustaría hacerla, y antes decir que tampoco el sacerdote va a decir hoy podéis ir en paz ni nada, queda abierta la liturgia hasta mañana. Si no venimos mañana a celebrar la resurrección, bueno, mañana o pasado, aunque digamos la vigilia pascual es como la madre de las vigilias, pues nos quedamos sin lo importante. Yo os animo que mañana a las 9 celebremos la resurrección de Cristo, de verdad, con alegría, y que cambie nuestras vidas. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se fiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. El sagrario queda vacío.